Segunda razón por la que por motivos formales nos oponemos a esta reforma de la Constitución. Modificar la Constitución requiere seriedad. Claro que se debe limitar el déficit estructural, pero para ello hay que plantearse si es o no necesario una sustitución o un cambio constitucional. Para nosotros, lo que se requiere es una actuación legislativa y ejecutiva ordinaria adecuada a los ingresos. Durante estos tiempos pasados hemos echado la casa por la ventana, que es lo que se ha hecho durante los últimos años, y ahora se ven obligados a sobreactuar ante los mercados para impedir a corto plazo nuevas crisis financieras. Hoy lo decía el propio presidente González en un artículo en el diario El País, aunque no lo comparto en toda su lectura, pero venía a decir que lo que hoy se hace es sinónimo de fracaso. Y significa también una ruptura por razones de fondo que voy a intentar explicar. Limitar la autonomía financiera de las comunidades autónomas al incrementar el rango legal del principio de estabilidad presupuestaria va en contra del actual reconocimiento de autonomía financiera de la Constitución española. Cuando en el artículo 135.1, por otra parte, lo que se pretende es aquello que pretendía, por otra parte, el Partido Popular coherentemente, que es recentralizar el Estado, y que el Partido Socialista, no me pueden negar, ustedes estaban en contra hasta la semana pasada. Si analizamos el artículo 135.2, a diferencia de lo que se establece en el artículo 135.3 respecto a la deuda máxima, el límite de déficit del 135.2, el límite máximo de déficit estructural, se fija a través de dos parámetros. Primero, el europeo, y segundo, el que instituya una futura ley orgánica. Estamos en contra que se fije por ley orgánica. Creemos que sería suficiente el referente europeo. Y como defendía, tal como dije antes, hasta hace bien poco, el propio Grupo Parlamentario Socialista, el propio Gobierno, la propia Vicepresidenta Económica, que sean los parlamentos autonómicos quienes establezcan ese límite de déficit. Cataluña va a hacerlo muy próximamente, cuando el Gobierno así lo estime oportuno, así lo va a confirmar. Y además de la misma que se fija, en la misma norma que se fija el déficit estructural máximo, ¿por qué no introducir también el déficit estructural territorial máximo entre comunidades autónomas y Estado? ¿No dicen seguir ustedes el modelo alemán? ¿Ignoran ustedes que existe una sentencia del Tribunal Constitucional alemán donde se queda claro que hay un máximo de déficit territorial estructural entre los Länders y el Estado o la Federación? Por cierto, hablando también del modelo alemán, en el artículo 135.2 de la reforma que ustedes proponen, se atribuye en exclusiva al Estado la facultad para fijar el déficit, si bien es cierto que la actual Ley General de Estabilidad Presupuestaria del Estado ya fija los objetivos de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas. Esta lo hace a través de un mecanismo de participación bilateral y multilateral y dejando un margen de concreción a las comunidades autónomas. Con la reforma que ustedes proponen se diluye la intervención autonómica como si se tratase de un Estado unitario, que no lo es, el que prefigura la Constitución que hoy ustedes pretenden modificar. Hablar de la reforma alemana, conviene que ustedes lean y relean el artículo 109 de la Constitución alemana y sin duda se sonrojarán. Además, en el caso alemán, los Länders tuvieron protagonismo en la reforma constitucional que inspiran la que ustedes presentan. Por ejemplo, la comisión que redactó los proyectos de reforma estaba integrada paritariamente por representantes de la Federación, es decir, del Gobierno del Estado, y del Bundesrat, es decir, de los gobiernos de los diversos Länders. En nuestro caso, su equivalencia sería los gobiernos de las comunidades autónomas. Y es más, a lo largo de la tramitación se incorporaron diversos representantes de los parlamentos de los Länders para llegar a configurar el resultado final de la reforma de la Constitución alemana, cosa que, por supuesto, aquí no ha existido, sino todo lo contrario. No se excusen en Alemania, tengan la dignidad de reconocer
de lo que hacen es pura y simplemente, aparte de romper, como dije antes, el consenso constitucional, es laminar la capacidad financiera de las comunidades autónomas y la autonomía financiera. Y sin autonomía financiera no hay autonomía política. Y sin autonomía política no puede hablarse del Estado de las autonomías.